Marimari, Pupeñi, Pulamien, Cahuenui. Estamos en el Lof Tranamán, en el sector de Purén, importante río de nuestro país mapuche. En el Lof Huiñotui, Taíma, Pulón, Collao, junto con la Lamiana Nayao aquí presente. Igual es importante señalar esta conversación, este Nutran con la Lamien, que adquiere dimensiones muy particulares porque representa la voz de la mujer mapuche en una sociedad tradicional, a veces muy patriarcal para algunas aristas. Y me parece que la Lamien Anayao representa la voz, la fuerza y la convicción de la mujer mapuche en el territorio, en el Gualmapu. Y en ese ámbito, estar en Purén, en esta perspectiva, estar hoy día en la otra frontera, en la frontera que marcaba el territorio español mapuche. Antiguamente estuvimos en Villarrica, hoy estamos en Purén, y es un territorio importante en la historia mapuche. La guerra de Arauco, aquí los ejércitos mapuches lograron vencer a los hispanos. El Sol, las Tierras, el territorio de Pelantaro, uno de nuestros toques más importantes de la historia de nuestro pueblo. Pero también marca el inicio de la ocupación de la Araucanía, ¿sí? Fue un fuerte militar, y en estas tierras que estamos eh, se dieron muchos de los combates más sangrientos que vivió nuestro pueblo, ¿ya? Pero aquí era una figura dentro de esa historia de ocupación. Adquiere una connotación también, una lamien como histórica, sino como janequeo, importante personaje de la lucha contra el mundo español, y también el papel de la mujer mapuche en esta historia. Y ahí yo creo que la Lamiana Nayao se inscribe en esta larga historia de luchadoras, ¿sí? Un poco a veces muy invisibilizada en la historia del pueblo mapuche, que pareciera que fuera la historia de los hombres mapuche. Entonces, tener la voz de la Lamien, tener la voz de una, de una mujer mapuche de tradición y costumbre antigua, ya como son la familia Yao de este sector, creo que abre la perspectiva y la conversación a nuevas facetas de la historia del pueblo mapuche. Y además, entendiendo, y creo que eso también no es menor, creo que es una cosa muy importante la Lamina Nayao, que ha sido una voz mapuche, la voz de una mujer mapuche, de un movimiento que en la década de los 80 no era muy bien visto que una mujer mapuche fuera dirigente y que fuera una voz pensante, hablante y además política. Y por ende yo creo que simboliza la Lamina Nayao también la lucha de las mujeres mapuches del tiempo presente, ¿ya? Y yo me siento muy honrado de estar con la Lamina, la conozco hartos años. Creo que hay un cariño también especial entre nosotros, un respeto mutuo, y por lo tanto estoy bien agradecido de que la Lamien nos haya abierto las puertas de su loft, de su comunidad. Estamos en las tierras de donde ella nació, donde ella jugó cuando niña. Aquí cerca está la casa de sus padres, eh, de su madre, ¿sí? Y la primera pregunta a la Lamien es justamente eso, porque nos converse de la Lamien Carmen Yao Raimán. ¿Quién era ella? ¿Cómo era? Mm. Bueno, ella es mi ñuque. Mi, bueno, café quiñe mamá con flamien, con pochea, el que tolelo, y café quiñe mañum, lamien Fernando. Mi guachewa, guachewa entró y quinto mi kimon igual es agradecido, igual es agradecerte. Eres una persona joven, un historiador joven que creo que vamos a tener. Hay que pensar en el futuro de que vamos a dar a conocer y demostrar la verdadera historia oculta que por siglos ha estado del pueblo mapuche. Y en ese sentido, igual sentirme yo agradecida de, de este nuestro amo hoy día que vamos a tener. Precisamente entrando ya a la pregunta concreta frente a bueno, era mi madre, María del Carmen Yao, Raimán. Bueno, a ella siempre le gustaba que también nombraran el apellido de parte de mi abuelita, que es el apellido Raimán. Entonces, mi madre fue madre y padre para mí, con el apoyo de mi chuchú, de mi abuelita. Eh, Mi madre me estuvo bastante joven, ella antes de los 18 años, bien joven, en la cual ella nunca también se avergonzaba, así como yo tampoco. Ella fue madre soltera. Y como bien decía en la introducción tú, de que dentro de la historia mapuche habían códigos y dentro de los códigos habían también ciertas normas que había que cumplir.
Y en esa época en la que mi madre, en los años 60, estoy hablando, en la década de los 60, no era bien visto que una mujer mapuche fuera madre soltera al interior de un lof, al interior de una comunidad, y más aún cuando habían algunos linajes que mantenían nuestra tradición propia de nuestro lof, nuestra comunidad. La familia Yao aquí siempre ha sido un poco importante dentro de este lof. Entonces mi madre tuvo que irse. Yo nací en Talcahuano. Por un tema de desgracia familiar, fallecieron los dos únicos hijos hombres que tenía mi abuelita, y mi madre tuvo que venirse. Yo llegué a los 8 meses aquí donde estamos sentados hoy día, pero en el fondo es como que yo naciera aquí porque mis primeros pasos, yo creo que mis primeros kimonos los adquirí de este lugar de donde estamos aquí sentados. Fueron los kimonos que me dejó mi madre con mi abuelita. Sobre todo mi abuelita me dejó este kimono mapuche. También, y antes de la conversación caminamos acá por su tierra, están esos árboles que se sembraron sus antepasados, que están un poco ya Deteriorada. avejentados. ¿Qué le sucede cuando vuelve a su tierra de niñez? Bueno, la verdad es como la palabra en Winca es nostalgia, recuerdos de cuando éramos niños. Nosotros aquí fuimos 4 nietos que crió mi abuelita. Mi madre tuvo que salir otra vez e irse después de un tiempo que me dejó acá instalada, por no decir, por el tema de las necesidades, decían. Yo no logro de entender todavía, ¿no? Ella tuvo que irse a trabajar de asesora de hogar. Trabajó con unos médicos, con eso, cuando yo nací, ella estaba con esos médicos trabajando, los mismos médicos. Incluso yo me recuerdo cuando era niña, ellos llegaban aquí en autos, nosotros no conocíamos los autos en esos tiempos. Y ella se fue y mi abuelita tenía que lidiar con los 4, nosotros eran 3 hombres y yo era la única mujer. Entonces cuando jugábamos, cuando comíamos de esas frutas de las que ellos plantaron, estos lugares de donde estamos aquí llenos de corrales de ovejas, de animales, de chanchos, pero decían que había necesidad. Entonces no logro entender cuando igual a veces pasábamos necesidad, eso no podemos decir que no. Entonces en eso mi madre se iba a trabajar por tiempo y después volvía con las mercaderías, con la plata suficiente para comprar lo que... Y mi abuelita lidiaba solo, o sea, entonces esos son recuerdos que me vienen acá y claro, a veces nos da pena, pero como hay el dicho, en Winca, en Mapuche también, amuita nechama, amuita quimuna, amuita moñén, la vida sigue, la conversa sigue y hay que continuar, pues la vida sigue como volviendo a la... Entonces, agradecimiento de este love. Agradecimiento de mi familia especialmente, en particular, pero del love, porque acá, no sé, ya ustedes, bueno, no se han interiorizado mucho, pero este love casi vive en puros familia Yao. También está la familia Mulato, también hay familia Puen, está la familia Millao, está la familia Millape, pero la mayor parte de lo que componen este love es la familia Yao. Entonces siempre hubo un respeto recíproco en este love, entonces a mí siempre se me tuvo cariño, yo igual también. Hay mucho respeto en ese sentido. En una oportunidad, en una reunión de mi comunidad aquí en Love, una de las, todavía está viva, Margarita Mulato se llama ella. Igual me emocionaba al saber eso, cuando ella dice que siempre le decía a la otra gente de aquí en Love, le decía, esta niña tiene algo particular. O sea, se referían a mí. O sea, no me gusta mucho a veces referirse a uno, pero a veces hay que contar cuestiones. Y dice que le decía, esta niña tiene algo particular y esta niña no es para estar en este loft. Esta niña seguramente es para que esté en otro loft o esté en muchos loft, porque es una niña respetuosa y es una niña que tiene mucha educación y tiene mucho kimono mapuche. Se lo dijo a toda la gente de acá. Entonces, de repente cuando a uno lo observan cuando es niño, uno no se da cuenta. Entonces, esas son como
algunos, como podríamos decir, nostalgia que te dan cuando yo salí como a los 13 años, me fui de este loft acá, porque yo hice del primer año básico hasta el sexto año básico, que está la escuelita de aquí un poco más arriba, Chanamán, y tuve que irme a hacer el séptimo y el octavo a Angol. Entonces salí bien joven. Y producto de eso, obvio que cuando ya a esta edad que está uno le empieza a dar esa nostalgia, que te dan ganas de llorar y todo eso, y más aún cuando no están las personas que a uno le enseñaron. Y cuando entró al colegio, ¿cómo era la vida en su...? Nosotros aquí, yo primero cuando entré al colegio, yo hablaba en puro mapudungun, porque mi abuelita hablaba en puro mapudungun. Mi abuelita curiosamente fue como la última que murió de la más antigua, y ella siempre usaba gupam, chamal, prenda, y entonces en eso ella siempre nos entregaba puros valores mapuche y nos hablaba en puro mapuche. Nosotros teníamos un fogón, teníamos una ruca, o sea, la ruca que es conocida ahora, de paja ahí, y teníamos un fogón ahí, y ella siempre en las tardes nos sentaba, era como la escuela de la casa, de la familia. Entonces por eso a veces también ahora en la actualidad cuando nos hablan de que mira aquí hemos perdido el mapudungún y todo, también es una responsabilidad de familia. Entonces en esos tiempos, como era la primera escuela que teníamos, el fogón y mi abuelita, cuando fui la primera vez al colegio, obviamente que ahí yo sentí un cambio, por no decir radical, de salir de mi casa y llegar a una escuela donde a mí se me enseñara un idioma que no era mío, se me dijera que yo tenía que obedecer ciertas reglas, ciertas normas propias del colegio en la que están, y yo era como un poco más libre dentro de este campo que está aquí, donde me movía por todos los lados, jugando, cuidando mi responsabilidad. A mí se me encomendó de cuidar los chanchos, de no puedo sentirme avergonzada de nada, yo era chanchera. Yo era la que me contaban los chanchos que llegaban las tardes y los que salían en la mañana y todo ese tema. Entonces, llegar a un colegio donde no tenía como esa libertad, llegar a sentarme en una aula y estar ordenadita en un asiento, era como un poco incómodo. Y lo otro es que cuando a mí me mandaban contar en Winca, del 1 al 10, yo era porfía siempre, le entendía a la profesora lo que me decía. Y yo siempre contaba Quiñe, Puquila, Meli, Quechucayo, hasta llegar al 10. Y la profesora me castigaba y me decía, ya vaya. Y yo, bueno, la cosa es de que yo pasé muchas horas hincada de rodillas en ese colegio porque esos punteros grandotes que existían en esos tiempos, con eso me pegaban en la cabeza para que yo dejara de hablar en mapudungun. Entonces, la época que yo entré en la escuela fue lo más traumático, que nos prohibían hablar en mapudungun. Llegaba con unas trenzas muy largas que me llegaban para abajo de las caderas casi, y me obligaron a cortarme, incluso en el mismo colegio me recuerdo cuando me lo cortaron así con la misma trenza, fue como un choque fuerte llegar aquí así como una melenita después de esto, y aquí mi abuelita sin poder entender eso porque mi mamá estaba trabajando en Talcahuano. Entonces fueron esos primeros choques, y como que ahí yo vi el mundo diferente, porque para mí antes el mundo era como mi mundo, el que yo tenía, y era como libertad, jugar, no importaba si había pan o no había pan, comíamos muchos porotos, muchas papas, mucha harina tostada en esos tiempos. Entonces me daba, pero cuando ya llegué a esos colegios, esos fueron como mis primeros choques que estuve. Eso, pero curiosamente nunca repetí ningún curso, o sería por cansancio, los profes, no tengo, pero no repetí ninguno, pasé hasta el sexto año y de ahí ya tuve que, como me dijo la profesora, esta niña hay que hormarlo. Como que yo me sentí que era como una masa como así, que no tenía molde, entonces quisieron moldarme. ¿Y había más personas mapuches en la misma escuela? Sí, pues habíamos los niños de aquí, de todo el loft, íbamos, pero también aquí al otro lado de este río hay asentamientos. Colocaron asentamientos y donde trajeron gente no mapuche, entonces hay mucha gente no mapuche, entonces nos juntábamos. Éramos todos, bueno, como típico en un colegio, cuando uno se hace su amistad, su grupo de amigos, como también con los grupos que tú no compartes. Y yo era como bien diversa en eso, tenía amigos mapuche, amigos no mapuche,
teníamos y con lo que nos declarábamos como no decir la guerra, nos declarábamos la guerra y peleábamos. Y bueno, yo en todo caso igual fui un poco buena para pelear, para que vamos a decir que aquí vivían reclamando en la casa, mandando a buscar al apoderado y mi abuelita al final se cansó, ella dijo que no entendía porque mi abuelita no hablaba en Mapú, en Huinca, hablaba en puro Mapú. Entonces mi mamá tuvo que venirse en vista que ya yo tenía que vivía castigada en el colegio, todas esas cosas. ¿Y los castigos eran por esto que señalaba o habían castigos, le retaban por otras cosas además? Es que yo nunca aprendí a bailar cueca. Nunca. Que están reforma además. Que creo que fome, porque yo cuando miro a veces ya nunca aprendí a bailar cueca. Entonces una cuestión es que me nació como no sé cómo decir, pero nunca. Se la castigaban porque casi no obedecía. Porque no se chilenizaba. No, esa era, no tocaba guitarra. El tema de le cortan el cabello para huincarla, después le insertan la cueca. Entonces al final la estaban castigando porque usted se estaba rebelando contra el colonialismo educacional finalmente. Exacto. Yo ahora cuando pienso eso, a veces creo que fue eso. O sea, era un tema, ¿cómo se pone? Una intuición propia mapuche. Y a veces pienso que cuando yo he recorrido muchos lobos de la edad que tengo a esta altura, cuando empecé mi mundo dirigencial, y digo, era a lo mejor, y cuando la Lamián Margarita, cuando ella dijo, esta niña, yo siempre decía que tenía algo particular, y me empezó a recordar eso. Yo dije, quizá eso fue lo que en la escuela no aprendí a bailar cueca, no aprendí a tocar guitarra, pese a que mi mamá era pero excelente para tocar guitarra. Mi mamá en los tiempos, eso cuando yo tenía unos 8 o 9 años, mi mamá me recuerdo yo que ella era a buscar por todos los lados en esta zona, para los San Francisco sobre todo, porque se baila en el trigo, se bailaba, ahora ya no se baila, esas son costumbres que se han ido perdiendo también, media huincá, entre huincá, mapuche, que son creencias populares obviamente, y mi mamá era a buscar, y siempre yo cuando escuchaba a mi mamá, y ahora escucho a la Violeta Parra, a veces casi tenía una voz hasta media parecida. Y bueno, y aparte de eso, mi mamá era la que corría a caballo, era la que participaba en los rodeos también. Mi mamá era bien media achiñurada en ese sentido, y mi abuelita siempre peleaba con ella porque le decía que eh, era como más como, tenía casi más costumbre huinca a veces en ese sentido siempre. Entonces, obvio que mi mamá se molestaba cuando yo no aprendía a bailar cueca, no tocaba guitarra, o no quería andar de a caballo, no aprendí a andar nunca de a caballo. Y por el otro lado tenía a mi abuelita que me defendía a los otros. Le decía, ¿por qué tiene que aprender si nosotros tenemos nuestro propio Quimón Mapuche? Ella no debería ni siquiera ir a la escuela, porque a mí me vinieron a buscar los carabineros aquí para entrar a la escuela. No quiero agradecer a carabineros, en todo caso quiero dejar bastante claro eso. La vinieron un otro acto más de colonialismo finalmente, porque la vienen a buscar para insertarla en un colegio para desmapuchizarla al final del día. Eso pasó en una época, pasó en los años, como casi a comienzos de los años 70. Pasaron en varias comunidades, pasaron los carabineros preguntando dónde había niños, y aquí a nosotros siempre al menos éramos 2, porque los otros 2 ya estaban estudiando, incluso en Purén mis otros 2 primos más mayores, pero aquí éramos 2 y siempre nos escondían a nosotros en la casa, curioso. Y a mí me encontraron justo cuando yo venía, había ido a dejar mis chanchos a La Vega, en Cuidar, y me encontraron los carabineros y me empezaron a buscar conversa, a decirme de dónde era, y yo ahí conversando igual también. Y me dicen, vaya a la escuela, y yo les dije, y yo sabía que aquí me escondía, y yo les dije, sí, sí voy. Y me dicen, ¿y cómo es tu profesor? Y no podía decir cómo eran porque entonces empezaron a persuadirme en eso, y hasta que me acompañaran a la casa, y cuando llegaron encontraron a mi abuelita y le preguntaron, ya le preguntaron mi nombre, y traían el listado del colegio, y ahí encontraron que mi nombre no estaba en el colegio. O sea, de esa forma fue. ¿Y usted cómo recuerda ese episodio? Mal porque ahí mismo con ese episodio le dieron, no sé si le dieron unos días a mi abuelita para que me compraran los útiles de colegio. Me recuerdo en esos tiempos que se usaban esos delantales blancos que se aflojaban aquí atrás, eran unos delantancitos como la cocinerita que usaban así. Entonces mi abuelita, entre que tenía que hacer esos delantal blancos, buscar, entonces tuvieron que llamar a mi mamá, no sé cómo lo harían para llamarlo.
y hacer todo improvisado y llegar así al colegio así como, no, o sea, era como, dice el típico dicho, como un pollo en corral ajeno. ¿Y de qué año estamos hablando? Estamos hablando del 71 sería, no, ya ni me recuerdo. Es como el 70, 71. Yo fui re tardíamente al colegio, por eso. No fui como los niños de ahora que van a los 6 años. Yo tenía como casi 9 años cuando fui. O sea, ya estaba, si me recuerdo cuando los carabineros me traían conversando y yo venía feliz jugando así. Me gustaba siempre andar como jugando con varillas. Así. Y venía y los carabineros. Entonces, desde ese momento también yo vi como me llevaron en contra de mi voluntad. Yo creo que eso también fue la rebeldía del colegio, pienso. ¿Y qué aprendió en el colegio? ¿Encuentra que algo Aprendí a leer, aprendí a contar. En Huinca tanto insistirme que tenía que contar. Aprendí a contar, aprendí a sumar, a restar. Y cosas de que mi mamá no sabía leer ni escribir y mi abuelita tampoco acá. Entonces, el tema es la suma, de que si tú sumabas 3 más 3 si eran 6, y a mí se me hacía difícil, entonces mi mamá siempre nos hacía estas cuestiones didácticas y que a veces, hasta ahora a veces yo he visto con los porotitos. Tú te colocaban 3 porotos acá y otros 3 porotitos allá y ahí te tenías que contar cuánto era la suma. Entonces aprendí de esa forma. Si no, mi mamá en el patio ahí no hacía como unas rayas grandes y ahí no hacía como que tenía, porque mi mamá sacaba todas las cuentas, lo sacaba con rayas, ella hacía rayas nomás. Y ahí empezaba, sumaba, restaba o si tenía que multiplicar. Nunca le entendí Hubiera sido más fácil si le explican con ejemplos de chancho, a lo mejor, cómo ese era su trabajo acá. Sí, pero los chanchos se me arrancaban de repente cuando yo quería así y eran mis chanchos regalones, entonces yo mismo apartaba a los chanchos, le decía, no, eso no lo... Entonces y los porotitos siempre eran como más típicos y andaba con mi bolsita de poroto a veces. Cuando nos sentábamos ahí, empezaba ahí, miraba mis porotitos y empezaba a escoger los colores de los porotos, estos porotos para acá, estos allá, y ahí ya las matemáticas. En todo caso yo hasta ahora fue como un ramo que no me gustó, por eso cuando mi mamá soñaba que yo fuera contadora, yo le decía, pero ¿cómo voy a ser contadora si yo no me gustan las matemáticas, no me olía algo de hacer una cosa que no me... Al final mi mamá ya me dijo entonces que seas secretaria. O sea, su sueño ya era secretaria, técnico agrícola y contadora. Pero el no saber el tema de contar, no porque no le gustara, sino porque había a lo mejor una forma bastante chilena de enseñarle a las matemáticas, poco... es que yo sabía contar el mapuche, pues, Claro. porque el quiñe, el epo, el crila, el meli lo contaba de corridito, contaba hasta el 20, me acuerdo. Y además que por su trabajo en el campo, me imagino que como uno ve normalmente lo que más se hace es contar, pues. Sí, los animales, cuando los tardes iba a buscar mi chancho, empezaba a contar quiñe, epo, crila, ya traía mi chancho todo, ya si me faltaba uno, ya sabía que me faltaba quiñe o epo, si me faltaban a veces. Y yo sabía que si me faltaban esos chanchos aquí me iban a castigar en la casa, entonces tenía que buscarlos sí o sí. O sea, era un trabajo diario, como bien dices tú, de contar, pero contar el mapuche. Claro. Entonces cuando llegué a la escuela, cuando me obligaron a contar en Huinca, esa es la que no me cuadraba. ¿Y los profesores cómo los recuerdas del colegio? Yo creo que la primera profesora que estuve tenía como bastante paciencia. Yo creo que estaba, pues, incluso ella vivía en Angol, viajaba todos los días en la mañana y siempre y un profesor también que aún todavía a veces logramos de encontrarlo. Yo no sé si todavía está en Villarrica, estaba a cargo de este tema del Colpi, de estos centros de eventos que hay, y siempre me dice, pues, esta es mi cabrita rebelde, dice que nunca pude, porque él, no, él era el que enseñaba a tocar guitarra y bailar cueca. Bueno, él era guaso de Purén, obviamente, participaba en esos rodeos y todo, y me dice, Ana, ya, me dice, cuando me ves, siempre rebelde, tú desde tu origen, de principio fuiste rebelde, así que es difícil. Si yo nunca pude enseñarte a bailar cueca, ni tampoco tocar guitarra, no vaya, si tú no querías hacer algo y no querías aprender, no lo vayas a aprender. Entonces, pero bien, sí, la directora era la que tenía, obvio, era la directora, tenía que poner orden, ella era la que ordenaba que tenían que castigarme. Ella era la que estaba mandaba a buscar a mi mamá y curiosamente tenía el nombre mío, se llama Ana también la directora, me acuerdo, era de apellido, tenía algo a los, es como estos apellidos medio raros que hay aquí, que son los Krauser, los Auser, La descendiente de son colonos. colonos. Ella era descendiente de colonos, entonces obviamente que ella también traía otra formación
de poder seguramente, eh, eh, no sé si educar a la gente aquí o descolonizarlo, sacarlo de su... Traía una tarea ahí en la misión y en la que yo creo que conmigo fue, y hasta ahora les tenía recuerdo en una oportunidad hace muchos años, yo no sé si está viva ella, nos encontramos en Purén, o sea, en Temuco, y me siento orgullosa de ti, me siento cada vez que te veo y te escucho en la radio, digo, esa fue la Anita. Y yo le dije, esa fue la Anita que castillé tanto. Y yo se lo dije porque yo siempre acostumbro decir, soy bien directa para decir las cosas. Y le dije, ¿qué siente ahora cuando usted me tenía tantas horas hincadas de rodillas en una arena, encima de la rodilla? Y me dijo, no me pregunte eso, no me haga sentirme mal. Y yo le dije, yo lo entiendo porque ya estaba bastante de edad, pero igual porque era como que la única que me castigaba. Yo veía, miraba para los lados y era como la única que estaba ahí. No sé si eran horas que me tenían, no creo que eran horas, sí, yo creo que eran, yo los minutos los transformaba a lo mejor en horas. No estaba acostumbrada a que me castigaran, por último unos varillazos que me dieran aquí en la casa, que era más común, pero que me estuvieran hincada de rodillas y a veces con la mano estirada era como demasiado humillante. Por supuesto que humillante por la misma. Así es. Esos son mis recuerdos que tengo. Después de Angol, ese fue otro choque fuerte. Bueno, y en Angol, usted... Pero antes de entrar a Angol, quería preguntarle de Purén, ¿cómo era llegar al pueblo Purén cuando usted era niña, cuando iba al colegio? Si podía contarnos como el camino, así como qué significaba levantarse en la mañana o estar internándose, el camino, cómo eran las personas, cómo era el poblado, cómo trataban a los mapuches cuando uno llegaba al poblado de Purén. Mira, primero la escuela está aquí mismo en el LOF. O sea que aquí yo no salí de la comunidad, aquí aparte de irme caminando de a pie por la línea del tren, que en esos tiempos nos teníamos, nos conocíamos los guantes y todo, entonces lo que hacíamos, agarrábamos unas piedritas del mismo de la línea, lo colocábamos en el juego en la noche y lo dejábamos enterradito y en la mañana lo llevábamos cuando caía helado y esa era como nuestra calefacción que llevábamos, esas piedrecitas calentitas en las carteras y nos íbamos al colegio. Típico, ese es el tema. Y cuando viajábamos a Purén, nosotros teníamos que irnos, el tren corría una vez al día aquí, o sea, pasaba a la 1 de la tarde para Purén y a las 4 de la tarde se regresaba para los sauces de Angol. Entonces era la única movilización y la otra movilización era irnos de a pie. Eran 2 horas, un poquito más de 2 horas. Entonces siempre con mi abuelita cuando teníamos que ir a Purén, teníamos que irnos caminando de a pie. Y siempre nos íbamos y obvio que cada caminata era conversa, mi abuelita nos iba contando, relatando, nosotros le preguntábamos qué es lo que significaba, por qué esa casa, por qué... Y mi abuelita siempre decía, después cuando ya estaba yo ya mayor, obviamente cuando ya me había ido de aquí del LOF, me decía, con razón tú eras tan preguntona, porque siempre yo le preguntaba, ¿y esa casa vale quién es? ¿Por qué esa casa tan bonita? Ahí donde estaban las casas como coloniales, en Chacayal se llama un lugar acá, que es pura colonia no mapuche, puro Huincay. Son los colonos que llegaron a instalarse. Entonces, eso era nuestra forma de movilización. La carretera que está aquí arriba, donde ahora ustedes vinieron, esa carretera era puro camino era como una huella de camino de tierra, no era carretera. Después ya empezó a correr la carretera y ahí habían algunas micros que pasaban en la mañana y otros a mediodía y otros en la tarde. Y teníamos que caminar aquí para arriba, esta era nuestra salida que teníamos para ir a tomar micro. Eso, así que esa era la vida que teníamos. No, pues ya ahora ya los vehículos llegan aquí mismo dentro de la casa, la modernidad, son cambios. ¿Y el viaje a Angol? Ay, ese... Porque pasar de Purén a Angol también es un paso... Es que yo no estuve nunca en la escuela de Purén. Ya. No, yo viajaba re poco a la ciudad. Ah, ya, perfecto. Me fui de la escuela del Lobo aquí, de la comunidad, de la escuela de acá Chanamán, aquí la escuelita, que me tienen invitada para venir a conversar con los alumnos. Cada vez que nos vemos, el director del colegio se siente emocionado, dice que el ver que han salido gente importante de este LOF y cuando me ven a veces la entrevista, él creo que le habla a los alumnos, ella fue de este colegio, ella estuvo acá. Es más, yo le quise pedirle el registro de las notas, me dijo que probablemente lo tenía porque quiero saber, porque tampoco lo tengo en mis manos eso, que es parte de mi historia. Y fue triste irme acá porque tuve que irme a hacer el 7º y el 8º Angol. Yo nunca estuve internada nada acá porque me iba al colegio directo y venía y me llegaba. Y por primera vez hablar de internado me da con la impresión que era cárcel. ¿Ya? Entonces
A esa altura ya tenía a mi primo mayor que había hecho el servicio militar en Angol y dentro de eso él quedó dentro del regimiento en Angol como militar. Sí, ¿Por opción o por obligado? El servicio militar lo hizo por obligado y después quedarse adentro ya él lo tomó por opción, porque ya él hizo su carrera militar de 2 años, creo que son el servicio, y como él tenía ya el cuarto medio también en esos tiempos terminado, y era el marido de mi cuñado de la Juani. Ya, entonces él también le motivó bastante a mi mamá que yo me fuera a estudiar allá, y mi mamá ya lo que hizo fue ir a postular al hogar para que yo me quedara internada en Angol. ¿Ya? Y no se conversó mucho conmigo porque sabían que si me decían eso yo no me iba a ir, porque era un tema. Entonces yo siempre tenía como, mi mamá quería que yo terminara de estudiar, que fuera profesional y que no fuera pobre, porque aquí era pobreza y todos esos temas. Pero por el otro lado mi abuelita estaba el tema de que yo tenía que seguir manteniendo el tema mapuche, que yo no podía el momento de irme a la casa, ella lo iba a dejar. Entonces incluso mi abuelita siempre, nosotros íbamos Caragua al río, el río pasa ahí abajo. Entonces nuestro camino era aquí siempre, y siempre teníamos unos descansos de agua que teníamos por ahí, después allá abajo unos calitos y allá en la línea. Y mi abuelita siempre, cada descanso me retaba cuando llegábamos, cuando yo ya me fui a Angol. Pues esos eucaliptos igual los plantó Mi abuelo. su abuelo. Mi abuelo los dejó esos eucaliptos ahí, pues se van renovando cada cierto tiempo, vamos explotándolos, explotando, son como 25 eucaliptos. Da la impresión que soy la otra alguien me criticó, me dijo, pues bueno, lo que dejó mi abuelo, es como lo que dejaron acá también. Estamos hablando, mi abuelo murió en el año 1954. Estamos hablando de mucho. ¿Cuál es el nombre de su abuelo? Miguel Yao. Miguel Yao. Sí. ¿Y cuál es la historia de Miguel Yao? La historia de Miguel Yao, que él llegó aquí también, se instaló obviamente como todos los Yao que se casó. Tengo entendido que en su primer matrimonio no tuvo hijos porque la señora era mayor que él. No, ahí no conozco, desconozco un poco. Y después de eso, cuando quedó viudo mi abuelo, salió a buscar mujeres por si encontraba. No encontró, tengo entendido que no. Y en tanto de eso, no sé de qué año estaremos hablando, porque si él murió el 54, en un momento lo invitaron a un machitún. Y mi abuelo en ese momento la machi andaba con su niña, será que tenía 7, 8 años, decía mi abuelita, y mi abuelo dijo, ya yo quiero comprar una mujer. Y mi abuelo dijo, yo quiero comprar, y le habló con la machi, y mi abuelo hablaba en puro mapudungún. Mi abuelo murió con chiripa. Aquí hay una historia dentro de esa de la chiripa, le colocaron el apodo mi abuelo por andar con chiripa. ¿Así le decían el chiripa? No, le colocaron porque la chiripa negra, y sus calzoncillos eran blancos. Porque así era la chiripa antigua. Entonces mi abuelo le colocaron calzoncillo blanco, era el apodo que le tenía. El humor mapuche, ¿verdad? Claro, el humor mapuche y después sarcástico y todas esas cosas. Entonces, y mi abuelo siempre es muy mapuche, me imagino que era. Y él le habló con la machi y le dijo que si le vendía a su hija. Y la machi, no tengo idea qué diría mi bisabuela, porque ella, y mi abuelo y el papá de mi abuelita, como eran los hombres que decidían, porque siempre hacían como a veces temas medio patriarcales en estas decisiones, y al final tomaron la decisión de venderle a la hija a mi abuelo, y mi abuelo compró a mi abuelita. Pagó. Mi mamá, cuando a veces tenían algunos conflictos con mi abuelita, y mi mamá era muy apegada con mi abuelo, era regalona de mi abuelita, tengo entendido mi mamá, por eso mi mamá aprendió cargar carreta, ensillar caballo, enyugar bueyes, todas esas cosas. Mi mamá pasó a transformarse como el hombre de la casa también. Entonces, siempre cuando discutían, mi mamá, yo me acuerdo, le decía a mi abuelita, pero mi papá pagó mucho por ti. No llegaste gratis aquí, pagaron por ti. Entonces, mi abuelita viene de aquí, de Licura, del otro lado, de Contulmo. De allá viene mi abuelita, de ahí tiene su copam de ella. Igual el nombre de su abuelita no le pregunté, si nos falta respeto. Mi abuelita se llamaba Juana Raimán Canío. Y entonces, cuando tenía 12, 13 años,
Mi abuelita se lo entregaron a mi abuelo. Y mi abuelita siempre tenía como esa rabia. No sé si podemos decir, obvio, cualquiera, hasta yo también tomaría eso. Entonces mi abuelo se lo trajo a mí, e incluso mi abuelo como que fue a reconocer a mi abuelita en los sauces, porque en los sauces estaban los papeles, eso en esos tiempos. Y mi abuelo, obvio, le puso más edad a mi abuelita de lo que era, para que él no lo acusaran de que tenía una niña. Si en el fondo fue eso, se lo entregaron. Bueno, la historia de mi abuelita estuvieron como 8, 10 hijos. Yo la verdad que ahí no sé, pero murieron algunos. ¿Usted cómo ve eso desde el tiempo presente hoy día, ¿no? Porque hoy día hay un activismo feminista mapuche bastante potente, cada vez es más fuerte. Hoy día, ¿cómo mira usted esa práctica que responde también a una forma media tradicional mapuche, ¿no? Sí. Sí, pero la verdad es que yo creo que, como hay un dicho, que el cariño tiene que darse, ¿no? El cariño no puede obligarse, no puede. Yo creo que tiene que haber un acuerdo mutuo de ambas parejas en esos temas. Y eso también puede llegar a esta convivencia familiar de la dualidad, donde se dice, donde tiene que estar presente el hombre y la mujer. Entonces en esos tiempos era como determinaciones, sí, yo lo respeto desde el punto de vista de la tradición, pero de ir a comprar a alguien, si después ese alguien no se siente a gusto, es como comprar un producto, comprar una ropa que de repente a ti no te quedó bien o no te gustó el color, pasó el tiempo, no sé qué cuestión. Entonces es algo como, no logro todavía, pero siempre me quedó eso. Y lo que sí me recuerdo de niña, cuando mi abuelita se soñaba con mi abuelo, siempre lo echaba, lo correteaba ahí con palos de repente, en el sueño cuando se tenía sus peumas, con estos traígües, correteaba, porque dicen que con los traígües corretear los espíritus malos. Ella lo encontraba como espíritu malo. Entonces en ese sentido creo que mi abuelita nos fue un gusto y me pongo al lado de ella en ese sentido. Creo que no fue feliz dentro de su vida familiar, pienso, pero después dentro de eso, como dice, ella quería a todos sus hijos por igual, ella nunca tuvo discriminación con ninguno, pese que con mi mamá tenían esos problemas porque mi mamá se quedó acompañándolo o casi toda la vida, porque después mi mamá murió primero que mi abuelita. ¿Y usted, Damián, por qué cree que se podía permitir eso en la sociedad mapuche de aquel tiempo? En el siglo XIX creo que sucede también, pero ¿usted por qué cree que se podía permitir esto de comprar una mujer, trasladarla de un territorio a otro? Yo creo que tenía que ver un poco también el tema del tema de la casta social en Mapuche, un poco tenía que ver el tema, e incluso el tema económico. Desde ahí ya se veía el tema económico, esta de las diferencias económicas de la familia, porque yo creo que cualquier hombre, si no tenía animales, no podía comprar una mujer, era como hasta, no sé, como un lujo, pienso, de esos tiempos. Entonces siempre se vio el tema del trasquinto, que se dice, el trasquinto. Pero ahora el trasquinto, si a mí me gusta algo, yo quiero algo y yo tengo algo que la otra persona le gusta, pero en esos tiempos no era tanto como el trasquinto, era la compra. Yo te compro porque tengo plata y te voy a comprar y te voy a traer porque tengo plata. Es como cuando uno va a un negocio y te compráis algo y te lo lleváis y listo. Entonces era como, lo veo en ese sentido, era porque mi abuelo se habrá dado el lujo de comprar porque él tenía animales, tenía los medios como para comprarlo. Y aparte de eso, que mi abuelo, tengo entendido que necesitaba, porque aquí los propios yaos que están acá, que si él no tenía hijos, no le iban a dar tierra, no iba a tocar tierra. Igual es más visto también en la sociedad mapuche hasta el día de hoy, yo creo, no tener hijos también. No es bien visto. No es bien visto. No es bien visto. Así como cuando la mujer en esos tiempos era madre soltera, no era bien visto. Ahora ya no, porque ahora las culturas evolucionan, las sociedades evolucionan, y en ese mismo contexto también hoy día no tenemos por qué condenar a una mujer que sea madre soltera. Y tampoco, a lo mejor, si hay un hombre que tiene plata y se da el lujo de decir, mire, yo voy a ir a comprar una domo de otro lobo, y lo puede hacer perfectamente también. Quizás también son costumbres y cosas que se han ido perdiendo dentro
dentro de nuestro Quimón y dentro de nuestra cultura mapuche. Por eso me parece muy interesante que podemos conversar, porque eh, igual usted se levanta en contra de todas las tradiciones mapuches también, po. O sea, y de alguna manera también siento que la historia suya es una historia también de una alta vulnerabilidad en la historia mapuche al nombre de la tradición, siento yo. Yo creo que sí, o sea, como digo, siempre he dicho, yo trato de mezclar las dos cosas, porque, bueno, hoy día estamos en una sociedad demasiado intolerante, que no tolera estas diversidades de quimones, de cultura, al extremo de pensar de que en algún momento los mapuches, yo el lunes estaba haciendo no, me miento, el miércoles, estaba haciendo algunas gestiones en Temuco y veía las medias filas de migrantes que habían, especialmente hermanos, hay que decir haitianos. Y yo en un momento me sentí de que al va a llegar quizás esta sociedad tan intolerante en que los propios mapuches también nos van a obligar en un momento a sacar visa para vivir en nuestro propio territorio en la que fue nosotros. Entonces, en esas tengo ciertas contradicciones, a veces también que yo eso tengo que reconocer, pero también tolero estas diversidades culturales dentro de esto, e incluso este mismo tema del tema de que si se pudiera quizás a lo mejor volver a los temas antiguos, como lo hizo mi propio abuelo, de decir, mira, a mí me gusta esta persona y yo lo voy a comprar y estar, pero que fuera como un acuerdo mutuo de la familia y un acuerdo mutuo de las personas que uno piensa, el que va a querer comprar, pues ya sea una mujer o sea un hombre, viceversa, porque a lo mejor también hay mujeres en esos tiempos que también podrían tener las mismas condiciones de poder comprar a una pareja, un hombre en este caso, pero como un poco era mal visto que las mujeres siempre como que estuvieran entonces, pero el por qué negar todas estas evoluciones que puedan ir dándose, entonces ahí, y quizá ahí a lo mejor se me viene un poco estos males Winca que algunos me dicen, o que yo también lo he leído adquiriendo, no sé, pero soy una de las convencidas que debemos recuperar gran parte de los quimones que se han ido perdiendo dentro de nuestra comunidad, incluso aquí en nuestro propio loft, que ya no hablemos mucho en mapudungún, no quedamos re poco. Tenemos una pariente que está un poco más allá, que habla bien fluido mapudungún, y es un poco como que empiezo a mirar y como que la familia Yao es la que está como manteniendo gran parte de continuar los poquitos que estamos hablando, porque somos re pocos los que estamos hablando en Mapudungun. Y ahí entiendo a mi abuelita por qué se oponía tanto que yo estudiara. Pues, y pensé que mi mamá luchaba, o sea, era siempre, había como una disputa permanente. Entonces, te vuelvo a decir, cuando yo supe que iba a estar y cuando mi mamá me fue a dejar a Angol, que tenía que quedarme con ese internado, a mí me pareció raro sacar una colchoneta al hombro de aquí de la casa. Y en ese momento cuando yo me fui, llegué a pensar que yo nunca más iba a volver a la casa y que nunca más iba a lo mejor compartir con mi abuelita, volver a ver mis chanchos, que eran los regalones que tenía. Porque dije, y de ahí le pregunté a mi mamá, le dije, pero tú, o sea, nunca los traté de tú, a mi mamá siempre de usted. Le dice, ¿por qué ya esa colchoneta? No, es que teníamos que pedirlo. Yo le dije, yo no, si ya no soy niña, le dije, dígame qué es lo que quiere, qué van a hacer. Entonces mi mamá, después ya cuando estábamos casi subiendo la micro, me dice, tú te vas a ir a Angola a estudiar y te vas a quedar interna. Yo me fui todo el camino sola en el bus mientras íbamos. Dije, yo llegando allá, yo me voy a arrancar. Yo no voy a quedar, yo no dentro del internado. Voy a hacer que me bajamos la micro con mi mamá, todo. Mi mamá como que ya pensaba ella. Y cuando llegamos al internado, íbamos allá, se hace todos estos trámites burocráticos y yo me arranqué del internado. Salí arrancando en Angol sin saber cuál era el destino que iba a tomar. Llegué a una plaza, me recuerdo, y le pregunté a unas personas que había dónde se venían las micros para Purén. Yo no tenía un peso, no andaba trayendo plata, pero yo me venía para Purén otra vez para venirme para... Y tanto en eso, y después quedé pensando, y si no tengo plata, ¿cómo me voy? Tengo que esperar, ¿y cómo? Y si mi mamá acá, y mi mamá, dije, me va a amenazar con los carabineros, siempre los carabineros fueron temor, toda la vida ha sido como la persecución, y dije, me echa los carabineros aquí, a mi mamá, y estar. Y bueno, mi mamá ya a esa altura, obvio, ella se sintió mal, después me lloró, me dijo que era por el bien mío y todas las cosas, yo le dije que no, que yo tampoco, que yo sabía que los internados robaban, en el internado habían malas costumbres, entonces
al final mi mamá ya quedó como en un tema sin saber qué hacer y yo le dije, vámonos, si yo no voy a estudiar, yo ya aprendí a leer y todo eso. Mi mamá me decía, ¿qué vaya a hacer allá en la comunidad te vaya a casar, llenarte de hijos, allá en la comunidad no tenéis futuro, yo creo que no, tú sos mi única hija. Bueno, mi mamá me hacía ver también en ese sentido. Eh, y todo, me decía, si no, nos vamos para Concepción, me decía, yo allá voy a trabajar otra vez, mis patrones, porque de paso los patrones de mi mamá siempre le inculcaron que no me dejara aquí en la comunidad. Entonces, mi mamá como que estaba cumpliendo también una voluntad de sus patrones, de los que eran médicos los patrones. Y ahí mi mamá siempre lloraba, decía yo, ¿por qué no te regalé? ¿Por qué no te entregué de esos médicos que me habían pedido? Esos médicos ahora están en Estados Unidos, quizás tú estarías ahí en otro país estudiando y no estarías acá. Entonces, al final, tanto por cansancio, mi mamá ya, yo le dije, ya, yo voy a estudiar en Angol, pero yo le dije, yo no voy a adentrar al hogar. Yo le dije, tú tenías animales, tenés chancho, tenemos todo, arriéndame o págame pensión, yo me vengo. Así que al final terminaron pagándome pensión. Yo estudié en Angol, me pagaban pensión. Esa era, terminé mi 8º año básico. Esa fue otra discriminación más. Porque mi escuelita era mi escuelita donde íbamos con nuestros zapatitos de plástico rajados de repente, con nuestras botitas así, los lavábamos en el invierno con agua, en el chorrillito de agua que hoy día ya no hay, estos esteritos que habían, y llegar allá a la escuela, llegar con zapatos de cuero, o sea, tener lustraditos. Yo no conocía mucho la pasta de zapatos en esos tiempos, entonces estar, y cada año llegar con uniforme nuevo. Y yo no llegaba nunca con uniforme nuevo, siempre llegaba con mi mismo uniforme. De repente estos paseos de curso o estas convivencias, llegaban mis compañeras con blue jeans nuevos, como es ahora, sí, o no fueran nuevos, pero entre el campo y la ciudad hay hartas diferencias. Claro. Esa fue mi discriminación más fuerte, que yo creo que ahí ya me di cuenta del tema que aquí había una discriminación social fuerte. Eso te iba a decir, es como que en Angol recibe una discriminación de carácter más social. Social fuerte, sí, fuerte, muy fuerte, porque ahí empezaron a verse el tema de empezar a jugar tu estética, por la ropa, la que llevaba, sigue ahí con la mejor ropa, lleva al mejor aro puesto. Y como yo te era un poco aquí bien inquieta en todos estos temas, es como para salir de eso yo empecé a participar en deporte en Angola y me descubrieron que era buena para correr. O sea, increíble. Mira, ahora el peso que tengo, así, todo esto. Pero yo era delgada en eso y era buena para correr y participaba en las postas. Siempre participaba en eso y siempre salía segundo lugar. Nunca salí primer lugar porque habían otras personas que corrían más que yo, obviamente. Incluso fui hasta Temuco a competir en eso. Y siempre mis compañeros de deporte llegaban con zapatillas nuevas, así, con su equipo, todo así, con buzos nuevos y todo. Pues yo unas zapatillitas que pasaban meses, incluso años pasaban, llegaban a quedarme medio apretada mis zapatillitas, pero con esa misma. Y al final eran como mis zapatillitas de clavo que decía yo que tenía, porque eran como lo que está. Entonces, fueron fuerte la discriminación. ¿Y qué le enseñaban en los colegios? ¿Le enseñaban historia mapuche? Nunca. ¿Qué historia le pasaban? Pues la historia de Chile, Bernardo Higgins, que fue el que luchó para que nosotros fuéramos libres aquí, luchó contra los españoles y nosotros encontrábamos que los españoles eran malos. En esos tiempos nos pintaban re malo, pero ahora nos están pintando mucho así, como que los españoles. Entonces, O'Higgins como que era el salvador de Chile, junto con Arturo Prat. Eran como los héroes, los íconos. ¿No? Y cuando a mí me pasó, cuando estuvo el golpe militar, yo estaba estudiando aquí en Tranamán, aquí en la comunidad. Y a nosotros nos llegaron todos a entregar el afiche de Allende. Y me acuerdo que llegaron los militares al colegio y nos hablaron en esos tiempos de que Allende era malo, que Allende se iba a comer todos los niños chicos, que Allende esto, entonces que habían muerto el otro asesino que se iba a comer a los niños. Hasta en los cuadernos, me acuerdo, unos cuadernos grandotes que nos daban en el colegio traían esto. Y cuando yo llegué aquí con mi afiche a mostrarle la casa, me acuerdo mi mamá, mi abuelita, lloraban. Yo no sabía por qué lloraban mucho, incluso cuando fue el mismo golpe, yo no sabía, no entendía, pero después cuando llegué les mostré, le dije, mira, mataron a este malo, que todo esto. Mi mamá me dijo, mi mamá ahí me pegó incluso, me dijo, eso nunca más lo hablé, eso no es así.
Allende era el mejor presidente y me empezó a hablar. Ellos son los que le vinieron a arreglar los dientes a los mapuches, le colocaron porque aquí se venían a hacer operativos en Purén, donde se juntaban cantidad de todos los lados, donde venían a ver médicos gratis y todas esas cosas. Entonces mi mamá tenía una percepción y ahí me di cuenta de que mi mamá era progresista desde el punto de vista del allendismo. Mi mamá, y los llantos que habían eran por eso, porque habían asesinatos. Entonces ahí y dije, ya está. Y en eso mi primo le vinieron a buscar que tenía que hacer servicio militar obligado. Estuvieron como 6 meses que no pudieron ver a mi primo, el que era como el dueño de casa, aquí el hombre de la casa y todo. Entonces era todo un drama familiar y todo eso. O sea, Angol era golpista y su mamá era allendista. Sí. ¿Y el allendismo de su mamá responde a su trabajo con los médicos o ella venía desarrollando? No, ella venía porque los médicos se arrancaron cuando Allende salió, se fueron a Estados Unidos arrancándose y ellos le hablaron mal de Allende. Pero mi padrino, curiosamente, era marino de Talcahuano y mi madrina no sé qué, lo que era algo también. Y el padrino mío era allendista y mi madrina, entonces tenían la conversa entre los compadres y siempre a mi mamá le inculcaron que Allende era bueno y todo, entonces mi mamá traía como, y ahí donde tenía toda su contradicción con sus patrones y todas esas cosas, que entonces, pero fue como supe, y aquí la comunidad incluso se reunieron también, porque la comunidad me da la impresión que era una comunidad pro-allendista en esos tiempos, que apoyaron a Allende. Me acuerdo también estaban los loncos en esos tiempos vivos, don Andrés Mulato, todo esto, don Panchito Millao, que es el papá de don Santos Millao, todo eso se reunieron, incluso hicieron guillatún, parece, por el tema de que, y todos llorando, al menos los mapuches acá y lloraban, y ahí entendí que lloraban por Allende. O sea, eran en ese sentido. ¿Igual seguía estudiando en Angola en ese tiempo? No, yo estaba estudiando todavía acá. Estaba acá. Estaba acá, sí. Entonces, aquí a nosotros nos pintaban que era malo y todo eso, entonces pues, teníamos esa contradicción en el colegio. Nos quedábamos callados. ¿En Angola entonces llegó a estudiar en dictadura? En dictadura, en plena dictadura estudié yo en Angola. ¿Y cómo era la vida en Angola? No, en Angola, ahí con un regimiento encima. Sí, bueno. Porque aquí en Malleco, curiosamente, este fue el levantamiento más grande que hubo, como ya dijiste, aquí están los hijos de Pelantraro, sí. Están los hijos de Calfulicán, los de Janequeo y todo rebelde. Aquí se instalaron regimientos en Angol, en Chayén, en Victoria, los regimientos más grandes que se instalaron sí, en Malleco. Cuesta hacer entender, pero es como una zona muy militarizada. Militarizada por la rebeldía de los mapuches. Sí. Sí, tiene ejércitos que te responden a la historia española, después ejércitos que responden como a la ocupación de la Araucanía. Exacto. Y se nota esa impronta, ¿no? Cuando uno llega a Purén hay una lógica muy militar, colonial, encuentro yo, así, sobre el mundo mapuche. Es como que hay miedo a una posible rebeldía. Rebeldía, un levantamiento. Sí. Bueno, en Angol peor, porque en Angol el ejército, ahí está el húsare de la muerte, y bueno, curiosamente ahí estaba mi primo también. Es que Angol es el centro al final de la... la capital de Malleco, de ahí. Y bueno, ahí fue, como digo, duro, pero al final nos fuimos acostumbrando. Igual empecé ya también a reclamar mis derechos acá en la casa. Yo le decía, porque si aquí cuidábamos tantos animales, teníamos tantos animales, no le costaba mucho a mi mamá vender un animal y comprarme los útiles que yo necesitaba al año, cuando yo veía a mis compañeros de curso que llegaban bien vestidos y todo elegantito y todo, y yo ahí con mis zapatitos medio rotos, medio pobres, yo le dije, ya no, si usted quiere que yo siga estudiando, usted también tiene que tratar de hacer esfuerzo y todo eso. Entonces, mi derecho que yo no había ejercido, como dicen, el derecho del niño que no existía en estos tiempos, yo ya era del joven porque ya era una... Entonces yo de ahí ya me perdí el contacto aquí, en la comunidad. Cuando entró a Angol.